asistente técnica. Buenas noches. Hoy Sí. es jueves 11 de noviembre del 2021 y estamos presentando el tema, el eneagrama como herramienta de conocimiento, con la psicóloga clínica Rubí Rojas. Buenas noches, muchas gracias. Nos acompañan Josefina Kier, Trise Monzón y muchas personas más que no nos aparecen de momento. Alfredo Ramírez, Martín Gómez, Mónica Ríos, J. Molina y Miriam Rangel. Ah, perfecto, muy bien. Ya todos ellos nos acompañan y ya los que se incorporen, pues ya vamos a decirles que participen directamente para no estar interrumpiendo. Y entonces vamos a dar la palabra a Rubí Rojas para que nos empiece a hablar acerca de este valioso y maravilloso tema. Adelante. Muchas gracias, maestro Antonio, por invitarme, y es para mí un privilegio poder transmitir estos ideas y conocimientos. Perdón. Que muchos de los maestros antiguos tomaron como referencia para mejorar la condición humana y poder manejar todos los recursos que tenemos en el sentido biológico y en el sentido psicológico y también mental, para, yo como lo entendí, para dejar fluir en nosotros el reino, como dicen los jesuitas, que fueron los que después adaptaron el método para como un camino, un Tao para perfeccionar nuestro caminar en la tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha historia alrededor de este conocimiento, que data desde la época de los sufis, mucho antes de Jesucristo, obviamente, y algunos de los maestros que empezaron a observar a los seres humanos y a encontrar cuál es la clave del sentido de la vida y cómo es que fuimos nosotros mandados a este plano, y sin entender cuál es nuestra misión y entender cuál es como las, ¿cómo se llama? Las cualidades o ventajas que cada uno tiene. Entonces tenemos como regalos que se llaman dones específicos y están distribuidos en 3 grandes grupos estos dones. Y pues esto trae toda una historia de cómo se fue conformando la forma de expresar el yo, de expresar la persona, tener un estilo que se llama personalidad. Entonces, hay distintos estilos para conocer nosotros esta forma en que nosotros manifestamos un poder que tenemos. Lo manifestamos de distintas maneras cada persona. Descubrir cuál es mi don, descubrir cuál es mi estilo, descubrir para qué soy bueno, y también entender qué es lo que nos desintegra, qué es lo que nos daña, qué es lo que nos impide dejar fluir la energía a través de nosotros para transmitir y para estar en este caminar, ¿no? En este planeta. Entonces, pues, algún interés que yo quisiera que se despertara, que es la forma en que nosotros, si de alguna manera estamos en un camino iniciático, podamos también pensar y trabajar al respecto de cualificar el desarrollo humano de nosotros.
Podemos nosotros ser eruditos en cuanto a las teorías, en cuanto a conocer las palabras de los maestros antiguos, conocer incluso métodos y explorar profundamente sabidurías que pues de pronto resultan siendo teorías. No son reales, pues, en la aplicación del día a día y de la cotidianidad en el trato de unos con otros y en el trato de nuestra naturaleza con respecto a la ecología, con respecto a la sociedad, a la educación e incluso hasta las creencias ideológicas y valores. Y todo esto es importante no perder de vista que se necesita una responsabilidad y un interés específico en conocerse cada quien, en tener el entendimiento de cuáles son las líneas de trabajo en que a mí se me facilita pues cumplir mi misión en este plano, ¿no? Entonces, esto es lo que yo recopilé y he recopilado durante algunos años con distintos grupos que logro interesarlos en mejorar su condición humana e incluso poder entender las situaciones llamadas de psicopatología o llamadas de problemas psicológicos e incluso enfermedades físicas que de alguna manera nuestro cuerpo hace nudos, pues, y detiene el flujo de esta energía que nosotros tenemos poderosa, tanto intelectual como espiritual y cósmica incluso, ¿no? Entonces, yo he encontrado que hay muchas claves para desenredar nudos incluso de las situaciones de nuestra historia del pasado, de nuestra historia infantil, de la forma en cómo fuimos troquelados a veces por la cultura, por los papás, por familias autoritarias, por educaciones tradicionales, y cómo nuestra persona se fue anulando o se fue cediendo, nuestra voluntad se cede ante otras personas u otras circunstancias, y el yo no permanece. Entonces, se crean personas dependientes, se crean personas inmaduras, que aunque puedan tener un desarrollo intelectual muy alto, a la hora de fluir la vida emocional o la vida de relación humana o la vida de la entrega, pues, que tenemos nosotros como una misión aquí en este caminar, no fluyen y nos quedamos con nuestros propios deseos, con nuestras propias necesidades y con nuestros caprichos o con nuestra manera de ver el mundo. Y bueno, esto más o menos como unos 25 años he estado desarrollando este tema y pues inicialmente se observó que había tres fuerzas importantes que podían estar equilibradas en cada ser humano, pero que algunos nacieron con una condición y una fuerza, un fuego interno específico. Entonces, estamos con una forma de entender la naturaleza y aparece la personalidad de instintiva, la personalidad más biologicista, más con una sabiduría propia, que aparece mucho antes del raciocinio y de la estructuración y la maduración del cerebro. Digamos que fueron los primeros habitantes de la Tierra que vinieron a dominar el planeta para que pudiéramos nosotros permanecer aquí sin peligro y pues nutridos y sobreviviendo. Estas personas son instintivas, son impulsivas, son con un entendimiento de la realidad, sin necesidad de mucho estudio y sin necesidad de mucha teoría. Hay otro grupo de personas
en las que predomina el estilo relacional, en las que lo más importante para ellos es cómo me relaciono con los otros seres humanos, e incluso hasta con los animalitos o hasta con las plantas. Son las personas cuya fuego interno es emocional. Son más afectivos, son más de la comunicación, y esto es evolutivo. Los primeros habitantes de la Tierra tenían que ser instintivos, sobrevivientes y con una sabiduría corporal y natural muy, muy bien desarrollada. Luego vinieron las personas emocionales, que fueron los que empezaron a tener un lenguaje, que empezaron a tener una mirada hacia el otro, a acomodarse con organización, con grupos, con el amor, la ternura, la protección y también la búsqueda y el disfrute de la belleza. Entonces, estas personas tienen muy desarrollado de nacimiento su parte emocional. Y finalmente se estructura pues por una necesidad pues que yo pienso del arquitecto del universo, que quería que ya fuéramos independientes y tuviéramos un raciocinio propio. Entonces aparecieron las personas racionales, digamos inteligentes, o personas que en el entendimiento intelectual y en el descubrimiento del saber empezaron a explorar las plantas, los animales, el cuerpo humano a profundidad para conocer cómo estaban hechos y cuáles eran los procesos. Para nosotros, pues también ser dueños de nuestra propia biología, de dueños de la naturaleza, y esto nos dio una capacidad de libre albedrío, porque podíamos tener un razonamiento de lo que era correcto o incorrecto. Entonces aparecen las personas que tienen muy desarrollado el intelecto, que son muy pensadoras, que son muy estudiosos, que son investigadores, científicos, y son también descubridores. Ellos descubren e inventores. Entonces, son tres grandes grupos. Para un desarrollo evolucionado, cada persona debe tener de los tres grupos. Debe tener desarrollada su parte emocional, desarrollada su parte intelectual y desarrollada su parte instintiva. Si alguien quiere interrumpir y preguntar, pues nada más ahí yo miro los cuadritos y si alguien quiere intervenir, con todo gusto. Me pueden interrumpir. Muy bien. Entonces, bueno, mi pregunta ahorita es, para los que quieran intervenir, ¿dónde se sienten ustedes que están acomodados? Hay personas que son muy activos, que son los instintivos, son del hacer, y también son muy buenos para pensar, pero la parte emocional no les fluye. Entonces, primero hacen, luego piensan y luego sienten. Hay otros que piensan mucho, sienten mucho y no hacen. Hay otros que sienten, hacen y a lo último piensan. Entonces yo quisiera que los que están ahorita participando, que me hacen el honor de estar escuchándome, pudieran ubicarse, decirme cada uno cómo se siente. Primero sentir, o primero pensar, o primero hacer, que es el instinto. Y entonces cada uno se ubica y me va diciendo qué es primero, segundo y tercero para cada uno de ustedes. Disculpe, ¿cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el segundo? Ya, primero es el instinto, que ya, es lo que nos ya pone tengo, a actuar. Segundo es la parte emocional, que nos hace sentir emociones y relacionarnos con los demás. Disculpe, esa no es la pregunta. Eso ya lo entiendo. Esos tres que hacer, pensar, sentir. Y luego el segundo, ¿cuál fue? Hacer, pensar y sentir. Son ¿Cuál los segundo? mismos,
Perdió otros nombres, ¿no? Lo Son que esos pasa es que tres. eso, Son el mismo nombre. Mira, la persona instintiva es la que hace. La persona emocional es la que tiene sentimientos. la que Y la siente. persona La racional que es la piensa. que estudia y la que piensa. Yo entiendo, pero los emocionales, ¿qué es lo que hacen primero y segundo y tercero? No. Lo que pasa es que mi pregunta es que cada uno tiene lo primero que hace ante una circunstancia. Alguien dice, no, yo primero pienso bien y después actúo, ¿sí? Pero pues mis sentimientos no me salen. Eso es un estilo de alguien. Otra persona me puede decir, no, yo siento mucho, pienso mucho y no hago nada. Otra persona puede decir, hay muchas variaciones, pues, ¿sí? Entonces, a cada uno de ustedes, ¿qué les toca? ¿Qué tienen primero, sentir, pensar o hacer? Yo definitivamente siento, primeramente, Primero. lo primero que es que yo siento. Bien. Y Ahora, luego, ¿qué es lo segundo? ¿Hago o pienso? Yo creo a veces hago, no, yo creo lo segundo normalmente es pensar y luego hacer, aunque en ocasión rara, así cuando es algo uno muy fuerte, yo creo que hago y luego pienso, pero normalmente pienso y luego hago. entonces, en este caso, vamos, te ubicas que en lo primero que te sale a ti es la emoción, el sentimiento. Bueno, entonces, ahora que vayamos explicando los rasgos y los rasgos de cada grupo, vamos a verificar a ver si sí sale que tú estás en esa ubicación. Okay. Para nosotros tener un desarrollo completo, debemos tener de los tres, pero así variadito, como tú dices, en algunas ocasiones, primero le pienso, ¿verdad? Y luego lo hago y después digo, ay, ¿qué sentí? O cómo me siento de lo que hice, ¿no? Y así jugamos nosotros ciertos roles, pero hay uno que domina. Esa es la pregunta, Miriam. Y está muy bien, tú ya me lo explicaste bien. A ver, ¿quién más me platica cómo es su estilo? Bueno, yo voy a platicar, pero antes, para ubicar un poquito, y ya han llevado en otros cursos, ya conocen lo que es ello, yo y super yo del psicoanálisis. Sí. Es algo así como el ya ello, los impulsos, Sí. el super yo, esa parte de la conducta moral represiva, Sí. es más de sentir, y el yo, que es la parte pensante. Y lo que, como ya habíamos tratado también antes en otras clases, los tres tipos de cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, instintivo, el cerebro emocional olímpico y el cerebro intelectual o la corteza cerebral. Son esos Sí. aspectos, pero deben ir, ya habíamos dicho pues, que deben ir con ciertos porcentajes, porque si hablamos, pues, por ejemplo, de los trogloditas, pues obviamente predominaba el aspecto instintivo. El hacer, sí. Por necesidad, ¿no? Y Claro. ellos iban a hacer, actuar, veían sentían deseos instintivos y no pensaban mucho, agarraban al garrote, dicen, de las greñas a la mujer y se la llevaban, ¿no? Aunque después dicen que la mujer era la que llevaba al hombre, pero bueno, ya ve cómo se platica de todo eso. El caso es que esa es la situación, y en este caso mío, digamos, yo soy más racional, pienso mucho que también tengo muy fuerte lo instintivo y también fuerte lo sentimental, Entonces, pero pensar, hacer y sentir. sí, al pensar, hacer y sentir, sí, sería A lo ver, predominante. maestro Antonio, yo difiero un poquito, mi formación de base es psicoanalítica, Sí, pero difiere un poco con el tema del yo, el ello y el super yo, que sí, siempre lo doy y lo explico antes del enneagrama, pero esta vez no lo hice. sí, Entonces, resulta que el yo no es tanto el racional. Más bien, en esta teoría o en esta explicación metódica, que es un método, el yo es la esencia del ser y que debe concentrar el hacer, el sentir y el pensar con una decisión que sí está regulada por el pensamiento, pero que integra. Entonces,
Mi curso, en algunas ocasiones, yo le he llamado en la búsqueda del yo, para que nosotros no estemos dominados por el ello ni por el super yo, sino que integremos el ello y el super yo, pero con un yo. El yo es el eje de valoración, es el que toma decisiones, el que juzga y el que muestra un estilo propio de cada uno, como el peinado de Miriam, ¿sí? O la barba de Martín. Son sus estilos, es su estilo personal, ese es un yo. Porque pues, o tú tienes el peinado de tu abuelita, o de tu hermana, o el maestro Martín tiene la barba como otros, bueno, sí se parece a otras barbas, pero sus ojitos y toda su sonrisa son su propio estilo. Como dicen, soy único e irrepetible. Entonces ese es un yo, que es un poquito el cambio y la asimilación de los conceptos psicoanalíticos del yo, es todo ese dominio que tengo de mi persona, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita y lo que yo pretendo con esta plática interactiva es que cada uno de ustedes se haga su propio análisis, que cada uno de ustedes descubra. Yo no voy a descubrir a nadie, sino ustedes mismos van como ubicándose, ¿no? Entonces, pues con eso yo, esta plática del día de hoy es como una introducción y les voy a enviar unas hojitas para que ustedes me hagan el favor de trabajarlas y se las explico por el WhatsApp. Y se las mando para que si las quieren imprimir o las quieren responder ahí, que van a verificar esta clasificación que estamos haciendo ahorita. Entonces, a ver, ¿quién más se ubica? Me gustaría, antes de que pasemos adelante, ubicarlas un poquito, porque siempre pretendemos ubicar a las personas para que sepan qué terreno vamos pisando, ¿verdad? Sí. Pero ya habíamos dicho, pues, que psicoanalíticamente ello y yo, el super yo, son esas características de los impulsos naturales. El super yo, esa parte represiva. De normas y de valores y de... Ajá. Morales. Y el yo sería esa parte consciente que pone en contacto con la realidad, que ya es consciente porque nosotros somos subconscientes. Pone en contacto con la realidad, eso es lo normal, ¿no? Eso, el yo es la conciencia. Sí, es esa parte consciente. Pero ya yéndonos más profundo, como se trata, pues, como ya lo quiere tratar el enneagrama, en este caso los antiguos sabios lo tratan de manera diferente. Acordémonos que hay, para que entiendan, que existen dos tipos de yo, lo que se dice ego. Ego en latín significa yo, pero hay un ego de la personalidad, ese que mostramos al exterior, es el ego personal, y hay un ego profundo, el ser verdadero, que le llaman también se le conoce en las logias y en otros lugares, el alter ego. El alter ego, sí. Está por ahí más profundo, el observador silencioso. Esa parte que dice Rubí que hay que descubrir. Eso es lo que se trata, pues aquí se busca descubrir esa parte profunda, no el aspecto externo de la personalidad, sino esa parte profunda, y que los engloba a los demás, y que ya cuando se descubre esa parte profunda, ya dirige a los demás, porque es el rector de toda la personalidad, los impulsos. Sí, entonces eso es lo que yo les llamo el fuego interno, ¿no? Entonces hay un fuego emocional, uno racional y otro instintivo. Que son el hacer, el sentir y el pensar. Si alguno de ustedes quisiera, yo les mando algún libro, les voy a mandar algunos libros que últimamente han editado, porque hace 25 años no había ni un solo libro, porque este método era como secreto, era como una piedra filosofal, ¿no? Era así como el secreto de la iluminación de cómo una persona fluye en la vida. Y para encontrar, pues, no digamos la felicidad, pero encontrar que estoy en una pertenencia, que soy parte de un todo. Aquí el maestro que está explicando lo del yo y lo del ego, en los autores y los que han trabajado este tema sobre todo los sufis, que han trabajado este tema del enneagrama, N quiere decir 9, y grama, luego les voy a pasar el dibujo, y
grama, pues es un diseño, un diagrama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en los autores o los que han estado explorando le llaman yo a la parte integrada. Es una parte natural que todos tenemos. Y ego a la parte desintegrada. O sea, vamos a ponerlo en términos más sencillitos, cualidades y defectos. Entonces, resulta que como, bueno, yo estudié esto un poco con los jesuitas y ellos explicaban que cuando el creador hizo al ser humano, pues el supremo bien, ¿cómo hace las cosas? Bien hechas, ¿no? Entonces, hizo al ser humano perfecto, bien hechecito. Ustedes nomás acuérdense de un bebé tan perfecto. Conforme uno va creciendo, se va encochinando. Entonces, yo le llamo que uno le van haciendo escamas. Porque Disculpe, ¿por qué se va encochinando un niño? Mira, si un niño es inocente y puro. Exacto, pero no tiene la culpa. Aunque se encochine, no tiene la culpa. Entonces, puede ser que nació en una familia de personas, pues demasiado violentas. Entonces, el niño empieza a tener esas heridas de la infancia, que yo le llamo que se van cochinando. Y la cultura, de pronto crece uno en una sociedad de consumo y el niño solo quiere comer chatarra y solo quiere ser capuchudo. Eso es encochinarse. Pero el niño es inocente. Todo eso se nos va pegando. Se nos va pegando el modelo de que los papás que fuman, o se nos va pegando de la gente muy obsesiva, etcétera, ¿no? Todos los defectos no son propios, somos inocentes. Somos inocentes. Y nuestros defectos van apareciendo conforme en la historia nosotros vamos interactuando con la vida. Entonces, hay defectos también, especiales defectos para los emocionales, especiales defectos para los racionales y especiales defectos para los instintivos. Entonces, en los estudios que han hecho, cuando se analizan en grupos, empezamos a determinar nuestra naturaleza propia, nuestro estilo del yo, en base a examinar los defectos. Entonces, hay una lista que les voy a proporcionar para que ustedes detecten cuáles son los defectos más frecuentes. Y entonces eso determina en qué lugar y en qué estilo vas a encontrar el don que hace fluir tu yo. Bueno, yo lo tengo en términos religiosos, o sea, Dios actúa a través de mí. Pero como yo estoy toda encochinada, pues Dios ahí se queda atorado y no puede salir hasta que yo limpie mis defectos y desarrolle mis habilidades y me ponga al servicio, pues, del bien. Es como venga a nosotros tu reino, ¿no? Entonces es como nosotros somos, ¿qué será? Pues misioneros o mensajeros del bien. Y esa es como la clave, quitarnos todas las escamas. Yo les llamo escamas, pero detectarlas primero. De ser muy honestos y decir, estas escamas son las que yo tengo. Entonces yo las tengo, así hago listas, las listas de mis escamas, y veo de qué manera busco antídotos. Y los antídotos están en la parte integrada de la persona. Entonces el enneagrama le llama yo a la parte sana, perfecta, integrada. Y le llama ego a toda la parte desintegrada, toda la parte, no sé, dañada, herida, lastimada, estúpida, ¿sí? Esa parte en los libros de enneagrama le han llamado ego. Entonces tiene unos conceptos un poquito diferentes a lo que habla nuestro psicoanálisis, pero bueno, ellos así lo asimilaron y en todos los libros está así puesto. Entonces, para diferenciar, no quiere decir que lo contradiga, es otra manera de nombrarlos, ¿no? Es una denominación. Bueno, a ver, ¿quién más me dice? Alfredo, Josefina, Martín, J, Edith, Mónica, ¿qué es primero? ¿Sentir, hacer o pensar?
Pensar, sentir o hacer. ¿Dónde están? A ver, uno por uno, no se junten todos. Buenas noches, yo opino que sentir. No tengo casi volumen. Está bien, sí te escucho. Sentir. Y luego de Sí, sentir, sentir primero porque eso te lleva a la acción, a la reacción, al pensamiento. entonces sentir, actuar y a lo último pensar. ¿Sí, Edith? Sentir, Sí. pensar y actuar. Muy bien. Bueno, Sentir, eso es para pensar. cuando ya hay un equilibrio, pero Exacto. comúnmente el ser humano actúa por instinto o por defensa. Entonces, por eso a Algunos. veces no se piensa para actuar. En ocasiones o comúnmente, cuando el ser humano tiene, por decir algo, la ira arriba, no, ni siquiera se piensa. Se No, actúa por porque. instinto y Claro. se pierde el equilibrio totalmente en la ira. Sí. Cuando la emoción Y también tiene una felicidad muy elevada, sucede algo parecido, aunque no es lo mismo. El así es. sentimiento es lo que te lleva comúnmente a actuar. Muy bien, Edith. Muy bien. Entonces, yo quisiera que ustedes tomaran notita y pusieran esas 3 palabritas para que en la siguiente sesión verifiquemos si sí realmente así están. Edith nos explica que en diversas situaciones pensamos primero o actuamos primero o sentimos primero. Depende de la situación. Y ciertamente una cosa nos lleva a la otra. Pero hay personas que por naturaleza primero piensan. Y hay personas que por naturaleza primero actúan. ¿Sí? ¿No me escuchas, Miriam? Ya. Bueno, a ver, otra persona, Alfredo, Martín, Josefina. Por un momento. Sí, Alfredo. Rubí, yo, bueno, en el caso mío, yo creo que es el pensar, hacer y sentir. Pensar, hacer y sentir. Muy bien. Depende de la situación, Sí, pero yo creo claro. que sería mi Claro. dominante, el patrón dominante es ese. Ahora me recordó, me está recordando una de las pláticas que tuvimos ya hace como un mes o 2 meses más o menos, con el doctor Alejandro, en el que decía que, y este es un concepto que él estaba explicando, que muchos piensan que unos piensan primero Sí. y luego reaccionan. Pero lo que él decía que una de las escuelas es de que las dos cosas se hacen al mismo tiempo. Sí. Entonces yo creo que depende de la personalidad y el momento. Exacto, depende de la personalidad. Eso es lo que estamos estudiando. La personalidad. Y las personas reaccionamos de manera distinta. Claro que sí hay culturas en las que pues, se puede generalizar, que reaccionan comúnmente de cierta manera. Pero bueno, muy bien, Alfredo, muchas gracias. A ver, ¿quién sigue? El maestro Martín, Josefina. Sigo yo. Hey, Josefina, dime. Bueno, en mi juventud no pensaba, solo actuaba, pero Sí, con la edad sí, tengo que analizar muy bien primero lo que voy a hacer. muy bien. Entonces, ¿y el sentir? Veo que El queda al final. sentir, pues ya ahorita el sentir hasta el último. Sí, como lo dice Josefina, es muy interesante porque en etapas de nuestra vida, las personas mayores, como yo, a lo mejor de jóvenes teníamos otro modelo. Sentíamos, hacíamos y al final pensábamos, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ya cuando estábamos en la edad mediana, pues ya como que por experiencia y por necesidad cambiábamos también el orden, pues, de la reacción. Y ahora, después de mucho desarrollo, pues buscamos la forma de integrar los 3, pero siempre aparece uno primero. Entonces, muchas personas que están dominadas por el super yo o por el ello, sucede que no les aparece el yo, sino que están troquelados. Entonces, muchas personas tienen el mismo tipo de personalidad que su mamá o que su papá. Y estas personas, pues desde el punto de vista de los psicólogos que buscan estas explicaciones,
son personas que dependen, ya sea del ello o del instinto y del cuerpo y del placer, o dependen del qué dirán. Entonces son muy sometidos los unos y muy dependientes los otros, de tal suerte que no aparece el yo. Entonces hay personas que dice uno, pues no tiene personalidad, o no sabe tomar decisiones, o es una persona dependiente, no es libre. Entonces muchas personas ejercen un tipo de personalidad que no es el suyo. Entonces, por más éxito que tengan en la vida, no alcanzan a tener plenitud ni sentirse satisfechos hasta que encuentran su centro, que es lo que yo pretendo. Ahorita muchos podemos decir, es que yo reacciono de esa manera. Ah, pero es que así reaccionaba mi familia. O yo de Oaxaca, que soy de Oaxaca, así reaccionamos los de Oaxaca. Entonces, yo no tengo una individualidad, no tengo una personalidad, no tengo una identidad, porque yo reacciono como los demás. Claro que también pues, estamos en una cultura y estamos en una región en donde pues más o menos uno se pone de acuerdo, hay un consenso general en muchas cosas. Entonces muchas cosas las hacemos igual, pero hay muchas que las hacemos diferentes. A ver, Jota, el maestro Martín y Mónica ya nos dijo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Antonio, también tú dijiste que ibas a Él ya decirnos. dijo. Yo ya dije al principio. Él ya dijo después de ti. Ah, ok, sí, es cierto. Dijo que Primero racional él y piensa luego primero. instintivo y al final emocional. Sí, anímese a decir, no pasa nada. Yo me estoy dando que yo muchas veces sí pienso también Qué bueno que Miriam, primeramente. ándale, Miriam puede decir cómo observa a Antonio. Y Antonio puede decirme cómo observa a Miriam. Antonio es muy intelectual, él es muy intelectual, sí, él siempre piensa primero, estoy segura. Piensa primero. Sí. A ver, Antonio, ¿y Miriam primero siente? Sí, primero siente. ¿Sí, verdad? Sí, por lo general sí. Aunque también, como dice Josefina, van cambiando. De hecho, tenemos como más de 10 años con los cursos y en la actualidad podemos decir con mucha satisfacción que ya han modificado mucho su reacción, porque se han hecho conscientes y ya están ellos trabajando sobre eso y están modificándolas de manera positiva. Mi hermana Josefina tenía un dicho antes que decía, ¿qué quieres? Si es mi naturaleza. Yo le decía, hermana, ¿pero por qué estás tan exaltada? Dice, es que es mi naturaleza, me sale el Aurelio Rangel, el papá, ¿no? Nuestro padre. Era impulsivo, así muy sensitivo. Ahora, me sale el Aurelio Rangel, sí. Ahora que están diciendo eso, también este método, cuando yo lo explico, les recomiendo que traigan unas hojitas y tomen apuntes. ¿Por qué? Porque aquí podemos empezar a entender y a estudiar y analizar con todo respeto a las personas que tenemos adentro de nuestra experiencia. ¿Qué tipo de personalidad va a salir mi papá? ¿Qué tipo va a salir mi mamá? ¿Y mi marido? ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? Entonces, si yo ya sé qué tipo de personalidad tiene mi hija, por ejemplo, una que tengo que vive en Guanajuato, yo la trato a ella según su tipo de personalidad. O sea, yo espero de ella y le pido y la trato como ella es en su naturaleza. No la trato como yo quisiera, como yo soy, porque yo soy como yo soy. Los papás pensamos que los hijos deben ser como yo les estoy explicando porque a mí me fue bien. No, ella tiene su propio tipo de personalidad. La otra hija tiene otro tipo de personalidad. Entonces es muy interesante saber cómo son mis hijas para yo tratarlas con el respeto y el cuidado adecuados. Y entonces es una manera de fluir la relación humana.
¿sí? Entonces aquí se hace con el análisis de la parte racional, con la parte de los valores que tienen los del instinto y también con el afecto que se tiene con la parte emocional. Muy bien. ¿Alfredo ya nos dijo? Sí, no. Sí, Sí, Beth, sí, ya ya les nos dijo. dije, nada más Muy que bien. quería hacer un Dime. comentario Dime. relacionado. Yo creo que esta técnica o método tiene algo similar, no es idéntico, pero es parecido a los 5 idiomas del amor, Ah, sí. en los que cada Sí. persona tiene un tipo de lenguaje Ajá. dominante, y Sí. si uno lo conoce, pues puede satisfacer mejor la relación. Claro, claro. Y definitivamente pueden ir aparejados, o sea, ver de qué manera se puede asimilar este conocimiento que estás contándonos a la aplicación de los rasgos que más adelantito les voy a explicar. ¿Y Jota qué nos cuenta? Jota, ¿qué nos cuenta? ¿Eh? A veces no les funciona el micrófono o no pueden hablar. A ver si Se puedes fue. decirles algo. Sí, ¿Jota se fue? sí. Y el maestro Martín, No nos ¿quiere? ha dicho. ¿El maestro Martín? Ándale, nos dejó su foto. A ver, sí, ya, Ya está ahí. sí, pues, bueno, yo lo que he observado de mí es que primero siento, yo llego a un lugar, conozco a una persona y siento algo con esa persona, y para no dejarme llevar por eso que siento, lo razono, lo analizo, para no ser impulsivo o algo, y después actúo. Eso. Muy bien. Así es como lo hago yo. Así distingue, ¿sí? Razono para no ser, Muy bien. se llama visceral, y Sí. ya actúo. Y los impulsivos y viscerales son los del actuar, son los instintivos. Muy bien, maestro Martín. Sí les recomiendo que ustedes por ahí empiecen a analizar a sus papás, empiecen a analizar a sus compañeros. Incluso este método ya lo han aplicado en empresas para buscar el perfil de desempeño para la selección de personal. Pues hay personas que están fabulosas en el área de la informática, otros que están muy bien en ventas, pero no sirven para informática. O son más desordenados y hay otros de control de calidad. Y hay tipos de personalidad que no se les da lo del control de calidad. Entonces, este método lo han estado usando para mejorar el desempeño de los equipos de trabajo. Nos falta J. Ya se fue. ¿Verdad? Pues nunca nos ha hablado. Quizá no le sirva su Sí. micrófono. Bueno. Ahora, Sí, ya sonó por ahí. Qué bien, qué bien. estaba que quería, pero no se podía. Qué bueno. Bueno, en mi caso es por ejemplo, siento y Siente, luego actúo. luego actúa y al final razona lo que hizo. Exacto. Muy bien. Y chequen ustedes si eso lo han aprendido con la experiencia de vida, o lo aprendieron chiquitos por los papás o la familia, o lo aprendieron en la escuela, o cómo fue que se les formó ese carácter. Entonces, bueno, eso es ahorita como introducción. Cada grupo de instintivo, racional y emocional se divide en 3. 2 son extremos y hay uno que es el equilibrio. Entonces son 3, 6 y 9 tipos de personalidad. Por eso se llama enneagrama. Entonces son 9 tipos de personalidad. Y me disculpan que no haya usado hoy gráficas, pero la próxima semana les pongo todas las gráficas. Y también les voy a mandar la liga de los libros que pueden bajar para ir como detectando. Si ustedes gustan, en el internet hay como 3 tests. En Google encuentran enneagrama y buscan test de personalidad.
Y si alguno de ustedes quiere contestar el test, y entonces la próxima semana me dicen, en el test salí tal número, porque es por números. Y luego lo vemos si salieron instintivos, racionales o emocionales. Entonces, Nuevamente, por favor, Ruby, nuevamente, ¿en dónde? ¿En qué parte Google. de Google? Sí, pero ¿cómo se deletrea esto que dijo? N-E-N-E, agrama. Enneagrama. Enneagrama. N, con la de nene. Enneagrama. N, porque N quiere decir 9. Entonces se llama enneagrama. Ok. Y ahí hay varios test. Hay uno como de 130 preguntas, ese es el más completo. Y entonces ahí al final le arrojan y lo clasifican a ver en qué tipo de personalidad queda ubicado según cómo hayas contestado esas preguntas. Y entonces la otra semana ya tenemos más pistas de dónde me ubico. También se puede contestar el cuestionario como analizándoselo a mi esposa, por decir algo. Entonces, yo contesto el cuestionario como si yo fuera mi esposo, o como si yo fuera mi hijo, sin decirles a ellos. Pues porque a lo mejor se ofenden o a lo mejor les gusta. Pero yo, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo tengo yo introyectada ese estilo de mis papás o el estilo de mi esposo? Puede ser que yo esté equivocado o puede ser que yo esté atinándole. También nos ha servido mucho este método para orientación vocacional para los chavos que están eligiendo carrera. Entonces eligen la carrera según sus dones o según su naturaleza. Y también se trabaja mucho para ver la compatibilidad e incompatibilidad de caracteres en relaciones de pareja. Entonces es importante, de pronto 2 personas quieren poner un salón de yoga, ¿no? Pero resulta que sus personalidades están incompatibles y se la pasan peleando todo el día. Entonces uno dice, no, es que uno tiene un modelo de pensamiento al ver el mundo y otro tiene otro modelo de asimilar la vida. Entonces, esto de la compatibilidad e incompatibilidad nos ha servido mucho a los terapeutas de familia y de pareja para explicarles y que respeten el tipo de personalidad de la otra persona y no intenten que todos piensen igual, ¿no? Dice San Agustín decía que Dios nos había hecho a todos diferentes para que unos necesitáramos de otros. Para que no se aburrieran. Sí, que sea divertido, ¿qué tal todos iguales? Qué aburrido, ¿verdad? Bueno, está variadito el grupo. Unos son pensadores, otros sentidores y otros son activos. Muy bien, pues era lo que yo tenía diseñado para el día de hoy. Me siento muy contenta de que estén ustedes ahí conectados. Y bueno, pues seguiremos la otra semana si ustedes gustan. A mí me encantó muchísimo su presentación, Ruby. Muchísimas gracias. Desgraciadamente, yo el jueves próximo salgo para California y yo lo dudo que me pueda conectar la semana próxima. O es más, las próximas 4 semanas, porque voy. Qué pena. Pero sí, yo veo que el maestro Antonio la está grabando. Sí, sin duda que entonces, sí lo voy a ver. Entonces, si tú quieres conectarte conmigo por el WhatsApp, yo de todas maneras te voy a mandar los libros. Sí, me encantaría. Yo ahora ya tengo aquí el test enfrente de mí, que voy a hacerlos y para checar mi personalidad. ¡Ay, ya encontró los test! ¡Mira! Sí, ya los tengo aquí enfrente de mí. Así que lo voy a hacer en un ratito. Pero sí me gustaría tener tu teléfono para yo, claro que sí, puedo, o si lo puedes poner en la pantalla para los demás. Ay, pues no sé cómo lo pongo, a ver. Bueno, yo estoy lista. Yo lo dicto. Yo lo dicto, es 477. Ok. 753. Ok. 8241. El 477 es de qué área? De León. De León. 777-753-8241. Perfecto, Miriam. Con Muchas todo gracias. gusto.
Con todo gusto, Miriam. Muchas gracias, Ruby. Te agradezco Bueno. muchísimo. Bueno. Muy bien. Sí, buenas noches, Rubí. ¿Me ¿Sí, escucha? Mónica? ¿Sí? Gracias. Bueno, yo quise esperar porque Sí. realmente me siento confundida, pero sí quisiera compartir mi participación. Sí. Me siento confundida porque me doy cuenta que finalmente yo no soy yo. Ah, eso, de pronto uno descubre que mi yo está muy guardado. Sí, qué interesante. Bueno, la historia es de que soy madre de 2 niñas, ¿Sí? pero de hace 10 años a la fecha, yo he sido muy, muy racional. Tengo que pensar perfectamente lo que voy a hacer, porque yo pienso por 3, pienso por mis hijas y por mí. Claro. Ajá. Pero me estoy dando cuenta, por eso les comento que me estoy dando cuenta actualmente que yo no soy yo, ¿Qué tal? porque en realidad soy emocional. ¿Sí? Ahorita descubrí que yo soy emocional. Por ejemplo, si me pusieran en un concurso de baile, Ujú. yo pudiera decir, a mí ponme a música de Madonna, porque yo ¡Ay, soy qué de esa tal! generación. Ajá. Ajá. Y bueno, ahorita yo estuve recordando eso porque incluso estuve escuchando por el mediodía, música de Madonna, y bueno, yo me transformo cuando escucho música de Madonna. Y tal vez ese momento es cuando yo soy yo, Eso. pero las necesidades Así es. y responsabilidades me han modificado de alguna forma. Ay, no sé si estoy confundida o los estoy confundiendo a ustedes. No, Mónica, estás perfecto. Ese es el proceso de descubrimiento y como que yo voy como haciendo así, limpiando como la maleza para que se vea la rosa del jardín. Porque a veces yo quiero arreglar el jardín y corto todo. No, hay que sacar la maleza para que la Con rosa se cuidado. vea. Entonces, Mónica, te voy a decir que yo soy emocional, pero me tocó ser instintiva cuando llegué a México porque me tocó sobrevivir. Entonces, Ajá. actué, eso también es otro tema de este método, actué en una forma instintiva y salí librada. Pero con el tiempo resulta que se me reventaron mis órganos, o sea, tengo 5 operaciones. ¿Por qué? Porque yo estuve actuando en un tipo de personalidad que no era el mío, pero era necesario. Si yo no lo hubiera hecho así, yo no me imagino cómo hubiera sobrevivido. Ajá. Igual tú dices, bueno, tienes a tus 2 hijas y estás pensando por las 3. Va a llegar un momento en que tú te vas poniendo el super yo de tus hijas y ten cuidado de no dejarlas que ellas saquen su yo. Más o menos de 12 a 20 años, el yo se empieza a manifestar. ¿Sí? La identidad de cada uno. Entonces, muy bien, Mónica. Yo me alegro mucho que estés confundida. Gracias. Y espero que te vayas desconfundiendo conforme vayamos avanzando. Sí, Sí, porque muchos nos ha finalmente tocado cuando funcionar en tipos de personalidad que no son los nuestros, pero las circunstancias nos empujan. Y bueno, aunque nos haya ido bien, a algunos no nos va bien por estar en otro tipo que no es el nuestro. Entonces, así vamos a ir comprendiendo poco a poco esto, Mónica. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a ustedes. Yo quiero compartir algo pequeño. Tomé un test pequeño ahorita y resulta que mi eneatipo es el 7. ¿El 7? El entusiasta, sí. Pero el 7 es racional. No sé qué pasó. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Luego, cuando ya les doy los rasgos de cada tipo, tú descubres a ver si eres emocional o racional. Muy Okay, bien, muy ya gracias. está muy aplicada, ya está rápido, ya sacó el test y ya lo contestó. Sí, pero voy a tomar el test grande. Este fue el pequeño solamente ahorita, pero voy a tomar el completo. Después sí, Oigan, después reporto. sean muy sinceros y honestos con el test,
porque Sí. luego resulta que cuando yo les describo las personalidades, dicen, yo soy el 7 porque es el que más me gusta. No, No, pues no, yo no sabía, no conocía los tipos, pero bueno, ok. claro, pero hay Sí, otros que empiezan a decir, yo quisiera ser como esto. No, ustedes van a calificarse como son ahorita. Sí, muy, Después veremos cómo quiero ser de aquí en adelante. ok. Entonces ya vamos a ser dueños de nuestra propia identidad y no vamos a ser víctimas de las circunstancias. Entonces ya no estamos encochinados, sino si nos encochinamos es por puro gusto. Bueno, entonces, muchas gracias por estar aquí. Sí, acostumbramos al final dar la palabra a todos para que nos den su opinión y así bueno. vemos alguna propuesta especial. Mari ya nos dijo, ¿verdad? Sí. Que me encantó muchísimo su presentación, Ruby, le agradezco muchísimo y yo voy a continuar. Muy bien, perfecto. Muchas Muy gracias. bien. Buenas noches. Alfredo, ¿qué opinas de lo que hemos visto el día de hoy? Me gustó mucho la presentación. Yo creo que, como decía Mónica, a veces uno se siente confundido y diferente dependiendo de la etapa de la vida también, o del momento. Sí. Entonces, yo creo que es bueno poderse descubrir. Yo creo que tal vez esa sea una buena técnica de descubrirse continuamente, porque vamos cambiando. Entonces, aunque sea poco, pero cambiamos. Me gustó mucho la presentación, Ruby. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Alfredo, y aquí estamos. Alfredo, gracias. A ver, Mónica, ahora para que nos digas qué te pareció la presentación, que tienes algo especial, sugerencias. Pues un tema sumamente importante e interesante que nos va a servir obviamente en nuestra evolución, que finalmente va muy propia a nuestro camino iniciático, que es el seguir conociéndote a ti mismo, avanzando para ti mismo y evolucionando para ti mismo. ¿Sugerencias? No, ninguna, está excelente. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir. Gracias, Bien, Rubén. muy bien. Y me hizo recordar lo que dijo Mónica, esa gran verdad que nosotros nos vamos encontrando poco a poquito, ¿no? Sí. Porque se dice en psicología que hay 3 tipos de personalidades, características del individuo. La que queremos presentar ante los demás, la cara que damos, la careta que ponemos ante los demás, la que nosotros tenemos dentro, que sabemos que somos, y la que realmente somos, que está por descubrir qué somos. Y eso es lo interesante, porque está llegando Mónica y está llegando al meollo del asunto a descubrirse tal como es. Muy bien, felicidades. Interesante. Sí. A ver, el J. Molina, ¿quieres decirnos tu opinión acerca de lo que hemos visto hoy? Y mientras le funciona el micrófono, maestro Martín, ¿nos quiere dar su opinión que vimos hoy? Bueno, sí, agradecerles primeramente a la maestra Rubí y a todos los compañeros. Y yo veo que es una herramienta muy importante para conocernos más. Yo soy astrólogo, estudié 3 años, un diplomado desde el 2000 y desde entonces he venido estudiando astrología y voy comparando lo que nos va diciendo. Por ejemplo, el sol ahí tiene que ver con el yo en la astrología. ¿Sí? Y pues, voy comparando todo eso y yo lo tengo en el área de la mente, el sol. Entonces en mi mente es donde está mi esencia. Yo necesito pensar, decir lo que siento y lo que pienso para sentirme bien, porque si no, no me expreso como soy yo. Y pues, sugerencias, pues estuvo muy bien explicado todo, muy entendible, y pues agradecido con usted y espero estar la próxima semana. Ya que dice el maestro Martín de la astrología,
pues yo empecé a estudiar astrología y todavía no he seguido estudiando, pero vino un maestro que se llama, no me acuerdo, y me dijo que el eneagrama tenía mucho que ver con la carta astral, Sí, sí, está que debería hacer como una comparación o una integración. Y yo no lo he hecho porque se me hace muy interesante, pero sí me ha faltado estudiar un poco más, ver cómo se compaginan como autoconocimiento la carta astral y el eneagrama. ¿Sí? Entonces, pues en eso estamos, maestros, y cuando vayamos adelantando un poquito, yo creo que sus aportaciones nos pueden dar un poquito de luz para que nosotros tengamos mucho más conciencia de quiénes somos y pues qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Y cómo no? Entonces, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, y de hecho se complementan. Estudiamos la personalidad con la astrología y luego con el diagrama y luego desde el punto de vista psicológico y tenemos ya un mapa completo de nuestra persona. Sí, muy bien. Hay dos, falta aquí, Josefina, ¿qué nos dice de la presentación de hoy? Ay, tengo tanto que decir que no nos lo acabaríamos, pero pues lo voy a... Sintetizado. Sí, rapidito, ok. Para empezar, a mí la astrología me tiene muy decepcionada. No la astrología, esa que estamos viendo de la personalidad y todo eso. Porque, por ejemplo, tengo un nieto que tiene 5 años yendo al psicólogo y pues sigue igual, no veo evolución. Pero bueno, a nosotros yo desde que empezamos en este camino he escuchado que me dicen conócete a ti mismo, pero no nos dicen cómo. Y es primera vez que estoy escuchando cómo. Y es muy interesante, por supuesto, y qué bueno que llegamos aquí. Muchas gracias por esto, señora Rubí. Sí, Josefina, este es método, o sea, exactamente a mí fue lo que me gustó porque es muy práctico y me dice cómo hacerlo, paso a paso. Y está tan entendible y tan claro, tan sencillo que fue como me gustó, porque yo se lo explico a personas que incluso no tienen ni escolaridad. Y entonces ellos se comprenden y se ubican. Y estuve trabajando con unas parejas en un rancho de aquí cerca y el párroco fue el que me invitó. Y él me llevó y eran 12 parejas de campesinos para explicarles qué era la personalidad. Pues sí estuvo muy difícil con ellos, pero lo pudimos hacer, ¿sí? Lo pudimos hacer y fue algo impresionantemente interesante, con lenguaje sencillito, con ejemplos, con el análisis de la vida diaria, ¿sí? Entonces, pues ojalá pueda quitarse la decepción y ya le voy a decir cómo, Josefina? Muchas gracias por tu atención. Sí, gracias a usted. Bueno, ahora le pedimos a Edith que nos diga qué le pareció esta presentación y si tiene alguna sugerencia. Pues muy agradecida con todos ustedes, con la maestra Rubí, con la doctora, porque son temas muy... Se oye muy despacio. Pero yo la escucho. ¿Sí? Sí. Son temas muy importantes para solucionar parte de nuestras No se escucha. Son temas muy importantes. Está hablando, pero no se escucha. Dice que son temas muy importantes para solucionar. Sí. Y pero conlleva a las decisiones de cada quien.
Eso. Porque los temas que usted está abordando son muy, pero muy acertados para poder solucionar. Sin embargo, la decisión la tenemos cada uno de los que asistimos o estamos. ¿Por qué? Porque si decidimos no tomar en cuenta o no considerar la forma del desarrollo para poder solucionar, porque en ocasiones, pues a lo mejor por miedo, por angustia, por desesperación, porque ese es un sentimiento. Finalmente, todo lo que sentimos es lo expresado, todo lo que sentimos es lo que se trabaja, entonces es un sentimiento que no hemos podido encontrar el punto del que nos está perjudicando. Y usted está conllevando a encontrar ese punto, pero sí se necesita mucha disposición de cada quien para poderlo resolver, porque si no lo disponemos a realizarlo, pues nunca va a haber una solución. Y son temas muy importantes, son presentaciones muy importantes las que usted está ofreciendo en este momento para poder vivir mejor. El sentimiento está usted tocando los puntos nobles exactos de cada persona, a pesar de generalizarlos, está tocando los puntos mejores de cada quien para poderlos desarrollar, practicar, porque eso es lo más importante, como le digo. Le felicito, doctor, es un tema muy grato y además de mucha ayuda. Muchas gracias. Bendito Dios. No soy yo, es Dios a través de mí. Les agradezco. Palabras sabias y las más importantes. Sé que nuestro Señor Jesucristo, el mejor doctor, el mejor filósofo, el doctor de los doctores, tiene sus ángeles y usted es uno de ellos. Felicidades. Bueno, solamente porque ustedes me escuchan y si no, entonces yo no estaría haciendo nada bueno. Muy bien. Falta Trilce Monzón, que nos dé su opinión. Monzón. Sí. ¿Estás o no estás? Te escuchamos, Trilce. Hola, sí, aquí estoy. Bueno, pues me presento yo soy hija de Rubí, y soy su más grande fan. Entonces, a mí cada vez que la escucho, se me hace muy padre ver cómo en cualquier situación o con cualquier tipo de grupo de personas, como que puede hacer esa transformación del tema para llegar a ese grupo de personas. Entonces, a mí el tema del eneagrama me parece fabuloso y maravilloso. Le estaba contando ahorita a mis hijos que yo creo que he asistido más de 100 eneagramas a mi mamá. Sí. Y todos salen diferentes y todos salen maravillosos, y entonces a mí es el tema que más me gusta en todo el planeta. Bueno, pues también tú podrías contarnos que yo creo que esta es la segunda vez que doy un tema por medio de lo virtual. Sí, pues es que hay que adaptarnos y a las sin Trilce plataformas. yo no podría hacerlo porque pues yo ya estoy viejita y este chip no lo traigo. En cambio mi hija, ella es la que me hace, pero así, me despierta mi inteligencia informática porque yo soy analfabeta. Entonces, si no es por ella, ella me explica, ella me prende, ella me hace todo y ella es la que me facilita todo. Qué Muchas gracias. Pensar, sentir o hacer. Gracias. Tú, dice, sentir, pensar o hacer. ¿Qué haces primero? Sentir. Totalmente. Totalmente. ¿Luego piensas y luego haces o luego haces y luego piensas? No, primero pienso, sobrepienso, requete pienso y luego ya hago. Y luego ya no haces. Sí, luego ya pensé que no lo hago. Así soy yo. Muy bien. Gracias, hija. Sí. Perfecto. Nos faltó nada más que nos diera su opinión, pero parece que J. Molina, que nos diera su opinión, pero parece que no les sirve ya el micrófono, así que ya vamos a dar por terminado. Muchísimas gracias. Ya saben que están invitados para la siguiente sesión. Está planeado para unas 5 sesiones el curso completo. Si necesitamos un poquito más, no hay problema. Aquí estamos en la Academia de Platón para discutir todo y todos, exponer. Y no tenemos tiempo programado, establecido.
podemos alargarnos un poquito o acortar según sea lo más conveniente para todos. Muchas gracias, maestra Rubí, y gracias a todos los que participaron. Fue muy ameno, muy bonito, muy instructivo y muy productivo este programa. Así es. Hermana, Gracias, quiero preguntarte algo. Buenas noches. Al final, hermano, ¿sí? Ya que terminemos la grabación, ya nos quedamos un ratito. Muy bien, damos por terminado, vamos a terminar con la grabación. Entonces, vamos a detener grabación. Hasta luego, buenas noches. Gracias,